ha sido revisado en múltiples oportunidades y los han clasificado de diferentes maneras. Inicialmente se llamaba síndrome hemolítico urémico típico y atípico. Pasa un tiempo, lo cambiaron a síndrome hemolítico urémico diástase positiva y diástase negativa. Posteriormente, en el 2017, se llama síndrome hemolítico urémico hereditario, infeccioso atípico, no infeccioso atípico. Sigue pasando los años y seguimos cambiando el nombre. Actualmente se lo llama así: síndrome hemolítico urémico asociado a una infección, síndrome hemolítico urémico atípico, que puede ser primario o secundario. Por eso, cuando se dice en la literatura, tal vez lo encuentre como atípico, diástase positiva, diástase negativa. Todos esos términos son COSE, pueden utilizarse todos. Solo es el nombre que cambia, pero es lo mismo. Entonces, dentro del síndrome hemolítico urémico hereditario, las afecciones que más se han descrito en la literatura mundial son debido a defectos del complemento, mutación genética de coagulación, bajón de Bone-Villero, e isores innatos del metabolismo de la vitamina B12. Todas estas mutaciones o alteraciones pueden causar eso. Bien, las mutaciones del complemento se ha visto principalmente complemento C3 y los factores del complemento H, B, E, I. Las mutaciones de los factores de coagulación se han asociado con este gen, lo cual está perdiendo este gen o esta sustancia favorece a que la sangre esté en un estado trombótico, lo que significa que tiene una mayor facilidad para desarrollar trombos en cualquier parte del cuerpo. También se han observado mutaciones del gen plasminógeno que codifica el plasminógeno, y la mutación de esto genera una menor degradación de los trombos a nivel sistémico. Y también se han observado mutaciones de la tromboglobulinina que son importantes en la iniciación de la vía anticoagulante asociado a la proteína C, que son factores anticoagulantes que tienen por objetivo mantener la sangre en un estado líquido. Los defectos de la vitamina B12, ahí tenemos, sobre todo la cobalamina, tenemos primeramente que puede ser la misma deficiencia funcional, mutaciones genéticas que pueden dar lugar a origen a la acidemia metilmalónica como cisterluria, y son principalmente causas de síndrome hemolítico urémico atípico. Entonces, como ven, las mutaciones genéticas se tendrán que sospechar en algún momento. Dentro de las no infecciosas se encuentran sobre todo los medicamentos que se utilizan en pacientes con patología crónica. Por ejemplo, aquí tenemos la toxicidad por medicamentos. Los Evenol, los anticoagulantes se utilizan con gran frecuencia en todo paciente postoperado de trasplante, ya sea renal, cardíaco. Miren, también se ha descrito síndrome hemolítico urémico por el uso de anticonceptivos orales y factores sistémicos que pueden predisponer al desarrollo de esta enfermedad: hipertensión, neoplasias. Entonces, dependiendo a las condiciones que llegue su paciente, pues se tendrá que sospechar. Por ejemplo, un paciente que venga postoperado de trasplantes renal, que venga con anemia o trombocitopenia, lo más seguro que sea por esta causa. También tenemos otros componentes, ahí están. Otros factores tenemos ahí, las mutaciones o anticuerpos contra los componentes del complemento, sobre todo el complemento VIH, los fármacos citotóxicos que ya mencionamos, pero ahí tenemos la medicina, el factor de crecimiento cerebral vascular, que también se han descrito en esta enfermedad patológica. En este cuadro se puede evidenciar
los diferentes medicamentos y su probable mecanismo de daño a nivel de la vasculatura. Miren, ahí tenemos la ciclosporina y alcaproinos que tienen un efecto directo en lo mismo que el ciorina. La quinina tiene un efecto autoinmune para el daño endotelio. También tenemos el factor de crecimiento del endotelio vascular, miren que tiene un daño directo a nivel del endotelio y toxicidad a nivel del hueso. La mitomicina, el daño endotelio directo, y la ciclosporina y la clopidogrel que se utilizan sobre todo en pacientes con patología cardíaca, tiene un efecto a través del mecanismo inmune. Entonces, los diferentes medicamentos que uno ingiere, el mecanismo puede ser de diferentes maneras. Hay individuos que pueden estar tomando 1, 2, 3 medicamentos, entonces el daño y el riesgo va a ser más elevado. También ahí tenemos otras enfermedades, sobre todo complicaciones de enfermedades sistémicas, como es el caso del síndrome de fosfolípidos. Principalmente en aquellos con patología inmunológica grave. También durante el embarazo se presenta con gran frecuencia, sobre todo en el periodo postparto, y puede ser el mecanismo a través del complemento. Entonces, como ven, toda persona puede estar comprometida a tener ese factor de riesgo para el desarrollo de este niño. Dentro de las etiologías infecciosas, se sabe actualmente que el agente más común es la E. coli. Y no todas las E. coli, específicamente el serotipo 0,155, que se ha reportado en el 70% de todos los casos. También se puede observar con Shigella, virus de hepatitis B, hepatitis C, el H y B. Obvio que cuando se habla de un síndrome hemolítico urémico causada por el neumococo, tiene que haber el antecedente de una infección de vía aérea superior o un proceso neumónico o infeccioso a nivel del sistema nervioso. Pero, gracias a Dios, la incidencia ha disminuido considerablemente debido a la vacunación que existe contra esta enfermedad. Se piensa que el mecanismo mediante el cual el estreptococo genera esta enfermedad es a través de la activación del complemento. Y la manifestación de este individuo puede ser neumonía o meningitis o afección multisistémica que puede ser inmunitaria. Y el tratamiento para el estreptococo puede ser antibiótico. Y la mortalidad se ha visto o se ha reportado con una incidencia aproximadamente del 12%. También hay reportes de infecciones causadas por HIV que causan síndrome hemolítico urémico. Lo malo es que cuando hay una infección por VIH y síndrome hemolítico urémico, la mayoría progresa a una enfermedad renal. Pero esta incidencia ha disminuido considerablemente gracias a los antirretrovirales. Antes del inicio de la terapia antirretroviral, la incidencia por eso era muy grande. Pero ahora que ya existe, disminuye considerablemente. Miren, la gripe H1N1, con la que nos vacunamos cada año, también puede causar esta enfermedad. Y son los efectos que puede causar a nivel del contenido. Y otros, nuestro medio es muy común que tengan parasitosis intestinales, de los cuales tenemos la enfermedad estolítica, micoplasma y los diferentes tipos de virus.
Entonces, en esta clase vamos a hacer una profundización mucho más profunda sobre el agente biológico más común del síndrome hemolítico uremia, específicamente por la E. coli. Porque hemos visto que en la etiología infecciosa la agente más común es la E. coli. Y este serotipo se ha descrito en todo el mundo. Por ejemplo, ahí tenemos en Argentina, la gente más común es este. En Finlandia, el serotipo 0756. Pero como veis, no solo existe ese serotipo, hay muchos otros. También esto puede explicar la gravedad de esta enfermedad. Si se tiene el serotipo 0757, la gravedad seguramente va a ser más elevada que tener un serotipo común. Este agente o este microorganismo, ¿cómo ingresa al cuerpo? La mayoría de los reportes refieren que es a través de alimentos contaminados. ¿Como cuáles? Ganado vacuno, porcino, caprino. Sabemos que estos animalitos realizan su materia fecal en la tierra, ¿verdad? Y nosotros producimos en la tierra los diferentes alimentos que consumimos. Las verduras, las hortalizas, la carne, la leche. Entonces, si uno de estos agentes o de estos microanimalitos está contaminado con esto, y elimina, pues se contamina el producto. Y el producto lo ingerimos nosotros. Esa es la manera más común de transmitir o de formar el contacto de esta enfermedad. Pero existen otras, ¿no? Persona a persona. ¿Cómo creen que ocurre? Una persona que tenga la enfermedad, que vaya a hacer sus necesidades, no se lava las manos y queda la mano. Persona. ¿Y tú qué quieres? Las piscinas, un porcentaje bajo, pero sí existe. Son ellos los que dicen no hace feliz nada, ¿no? Siguen. ¿Para qué? Vivir con el contacto con animales contaminados y la biología después. Pero en nuestro medio la causa más común es esta. En países en vías desarrollados como Estados Unidos es esta. Porque recuerden que las hamburguesas que uno come, bueno, las que salen en la tele, la carne es muy gruesa, ¿no? Y cuando corrompe la carne, por dentro sangre, no. Si la carne está contaminada, no va a ser desplazada. Cuando este microorganismo lo ingeriste, o sea, por cualquier vía, lo ingeriste, este microorganismo llega hacia el lumen intestinal, donde empieza a proliferar. Y cuando empieza a proliferar en el átomo o en el intestino, causa fiebre, dolor abdominal, vómito, y así, como cualquier cuadro integral. A medida que va proliferando, esta bacteria se multiplica y empieza a producir su toxina, que es la toxina Shiga. Esta toxina es la que pasa desde el lumen intestinal a la circulación sistémica. Y una vez que se encuentra en la circulación sistémica, pues se disemina en todo el organismo, pero tiene una mayor preferencia por ciertos órganos, el riñón, aparato digestivo, corazón y cerebro. Tiene una mayor predilección por esos órganos porque estos órganos
tienen un receptor para esa toxina. Entonces, una vez en el torrente sanguíneo, se unen o se fijan a sus receptores, y una vez fijado, se generan endocitosis de manera retrógrada. Primero ingresan, pasan a través del aparato de Golgi, el ciclo endoplasmático, y sabemos que en ese ciclo endoplasmático se sintetizan proteínas, ¿no?, para reponer las estructuras proteicas. Entonces, dividen la síntesis de proteínas por la cual la célula entra en un proceso denominado apoptosis. Y esa apoptosis da como resultado la lesión a nivel del endotelio vascular. Entonces, esa apoptosis hace que esta célula endotelal que se encuentra acá se libere al torrente sanguíneo, exponiendo la membrana basal. Y la membrana basal del endotelio es altamente trombogénica. Significa que las plaquetas van a empezar a unirse y empezar a formar trombos. Y al mismo tiempo saben que cuando se forma un trombo también se forman las mallas de fibrina, ¿no? Y estas mallas de fibrina se van formando y el eritrocito básico circular, y si pasa por esas mallas, se desplaza, hace que y de ahí viene la trombocitopenia, la anemia hemolítica, y si los trombos ocurren a nivel del endotelio, se va a generar una falla renal aguda. Y ahí está la triada del síndrome hemolítico uremia. Las manifestaciones clínicas de esta enfermedad van a depender en qué momento de enfermedad. Sabemos que siempre existe un periodo de incubación, ¿verdad?, que varía dependiendo a cada agente. ¿Quieres hacer ese periodo de incubación? Más o menos 3 días después de la última comida, y empieza un cuadro interno. Fiebre, dolor abdominal, vómitos y así, como cualquier cuadro interno. Este proceso dura aproximadamente más de 3 a 7 días, pero aproximadamente alrededor del tercer día empieza la diarrea. Y justo en esta etapa es cuando el individuo se vuelve pálido. Y a medida que el cuadro sigue, el individuo va a tomar solamente 2 caminos. O se sana, en la mayoría de los casos se sana solo, o progresa un síndrome hemolítico uremia. Es un porcentaje pequeño, pero existe. Entonces el cuadro clínico es un cuadro enteral, al tercer o cuarto día se vuelve pálido. Esa es la evolución normal. Entonces, si viene un paciente que empezó con un cuadro de diarrea, cualquier etiología, no sabemos, pues se vuelve pálido al tercer o cuarto día, lo más seguro es que sea un síndrome hemolítico uremia. Entonces ahí tenemos lo mismo, el periodo de incubación de 3 días, las molestias iniciales que ocurren en los primeros 3 días, y posteriormente el cuadro empieza con descenso de las plaquetas. Dependiendo de donde vean, el porcentaje que va a desarrollar el hemolítico uremia. Todo eso se va a manifestar de esta manera, con la triada clínica que mencionamos, ¿verdad? ¿Y cuál era la triada? Anemia, trombocitopenia y falla renal. En el 100% de los casos hay anemia. No puede haber esta enfermedad sin anemia. Si observamos en el microscopio la sangre en un protis, vamos a ver esto, que son estos o fragmentos de sangre. Clínicamente estos individuos, los niveles de hemoglobina generalmente son iguales o menores a 7 gramos.
La prueba de Cruz es negativa, las bilirrubinas altas, las apolirubinas bajas y el VIH elevado. El otro componente afectado son las plaquetas, lo que se denomina trombocitopenia. Generalmente el circuito plaquetario tiene que ser menor a 140.000, pero en la mayoría de los casos se observa menor o igual a 40. Y en el frotis en sangre periférica se va a poder observar la presencia de plaquetas gigantes, que se denomina macroplaquetas. Y a nivel renal, pues, los datos de falla renal también. Este es un capilar glomerular. Estas cosas rosaditas que ven son los trombos que están ocurriendo en capilar glomerular. Mientras mayor cantidad de trombos hay acá, peor la presión. Si solamente tiene trombos acá, pues siempre va a ordenar, ¿no? Pero si tiene trombos en todo el riñón, en todo el glomérulo, va a dejar de orinar y va a tener esas manifestaciones: glomerulia, anuria, hipertensión, edema. Cada uno de estos datos puede manifestarse clínicamente. Sabemos que el descenso de la hemoglobina nos va a dar avidez, fatiga, debilidad. Pero sabemos que también todo el organismo necesita el aporte de sangre, ¿no? Porque iba sus nutrientes, sus oxígenos. Mecanismos compensatorios que tenemos la taquicardia, insomnio, problemas pulmonares, dificultad para respirar. A nivel del sistema nervioso central, cefalea, mareo, náuseas y síntomas específicos, ¿no? La pica, el comerse las uñas, sin además de que les falta hielo sobre todo, ¿no? Y las alteraciones hematológicas de tipo trombocitopenia, sabemos que las plaquetas sirven para que no sangremos, ¿verdad? Entonces, si hay deficiencia, si sangra por la nariz, epistaxis. Si nace sangre por las fibras, hemodama. Si recibe un golpe en la piel, ahí tenemos el suspiro. Si sangra por la orina, hematuro. Si sangra por el aparato digestivo, mediánico, catequesis. O puede haber síntomas sistémicos, piel, sudoración, pérdida de peso. Como ven, las manifestaciones clínicas son variadas e inespecíficas. En esta imagen, ¿bien? Solamente es para mostrarles los trombos. Todo el penacho glomerular. Y esto de inmunofluorescencia se puede observar cómo se está tapando los vasos sanguíneos por la presencia de trombos fertilizantes. Pero esta enfermedad, aparte de afectar la serie roja, la serie plaquetaria y el riñón, también vimos que puede afectar cualquier otro órgano. Dentro de esos órganos vimos en la gráfica que uno de los órganos preferidos era el corazón, intestino y cerebro. Y luego es exceptivo. La afección cardiovascular se observa en el 25% de los casos. Esta afección puede ser hipertensión, pericarditis o depresión de la función cardíaca. A nivel digestivo se encuentra a nivel del segundo lugar, a nivel del sistema nervioso se encuentra en el segundo lugar con un 20%. Las alteraciones pueden ser tan leves como una irritabilidad, hasta estados tan graves como coma, convulsiones o afecciones más graves. Y a nivel del tubo digestivo puede observarse a nivel intestinal, que puede ser perforación sanguínea, a nivel hepático, una hepatitis, a nivel pancreático, una pancreatitis aguda, que puede llevar también a una diabetes mellitus. Mientras más órganos afecte de manera inicial el síndrome hemolítico urémico, peor va a ser el pronóstico. Dentro del diagnóstico
Lo más importante, pues, es la historia clínica y un examen físico adecuado. Laboratorios podemos pedir sangre, orina, heces y fluidos. Pero la duda va a ser siempre: ¿a quién vamos a pedir todo eso? Porque no a todo paciente con diarrea le pedimos eso. ¿No? Entonces, dependerá de su historia clínica a quién van a pedir y a quién no van a pedir. Porque si pidiéramos a todo paciente que tiene diarrea, todo eso, específicamente todo esto, va a salir con menos 2.000 o 3.000 bolivianos a hacer todos esos laboratorios. Y no va a volver. Y viceversa. Todas las alteraciones que se observan a nivel de laboratorio en esta enfermedad tienen su explicación. A nivel hematológico, existe lisis en los eritrocitos que se libera. Sabemos que si hay lisis, se tiene que empezar a producir más glóbulos rojos. Entonces empiezan a salir las formas inmaduras de los glóbulos rojos. Sabemos también que una vez que ocurre lisis en el eritrocito, se libera hemoglobina. Y sabemos que de la hemoglobina sale la bilirrubina, ¿verdad? La bilirrubina necesita un transportador. Y este es el transportador. Entonces estas van a estar disponibles. La lisis libera bilirrubina y la bilirrubina indirecta o no conjugada va a estar. Dentro del recuento del catéter, pues solamente el catéter es en la fórmula blanca, lo más importante, si es un proceso infeccioso, lo más seguro, dos dosis, con desviación a la izquierda o miotrofia. El problema de la coagulación normal no sabemos. Dentro de los laboratorios renales, si no filtran, fallas renales. Y eso se manifiesta con elevación de urea, creatinina, potasio alto, ácido úrico alto, acidosis. Problemas gastrointestinales, hiponatremia, galiniemia y hepáticos, sobre todo tenemos la elevación de las enzimas hepáticas o la inflamación hepática. Ahí tenemos los diferentes estudios microbiológicos que pueden realizarse en heces celulares. Y si en algún momento se realizara un cultivo, cuando ocurre la bacteria, puede haber positividad, como también y otros agentes que vimos, y en el examen general de orina puede haber sangrado o proteínas. Como ven, los laboratorios son muchos y cada uno de los laboratorios se explica por sí solo. Entonces, cuando se sospeche, se tendrá que pedir eso y más. Pero recuerden que esta enfermedad solo causa diarrea. Y diarreas se pueden pedir por salmonela, un shigella, una avena, un clostridio. Pero todas estas entidades no causan esto. Cuando se toca, ya no. El neumococo, pues vamos a sospechar en eso cuando hay una infección pulmonar, infección del sistema nervioso central, o el individuo que no tenga vacunas contra. Sobre todo en aquellos síndromes hemolíticos asociados al complemento, hay un antecedente: papá, tío, primo, hermano. Entonces, ven la importancia de hacer una historia clínica completa. Porque para diagnosticar esto, pues porque me diga
tengo mi tío que tiene esto, lo más seguro es que tienes, solo a ver de preguntar. O si le preguntamos, empezó con tos, dificultad respiratoria, y ahora está anémico, con los hipertérmicos, lo más seguro es esto. Entonces, va a depender mucho de ustedes, de cómo hacen las preguntas al individuo. También bien la púrpura trombocitopénica, trombótica. Esto es generalmente una deficiencia, ¿no?, de la proteína A. También se caracteriza por trombocitopenia, hemolítica, presión renal y síntomas neurológicos. Y enfermedades más severas, ¿no?, coagulación intrarrespirable isquémica, que se observa sobre todo en pacientes que están intubados, con anemias, múltiples antibióticos. Pues hay que sospechar en todas esas actividades. Cabe mencionar que para esta enfermedad no existe tratamiento. No existe una tableta que le den al paciente y que se sane. No existe. Y ni va a existir. Por lo que el tratamiento es sintomático. Y lo primero que hacemos en un cuadro diazeico de cualquier etiología, ¿qué es lo que damos? Listo, ahí se acabó. ¿Listo? Se ha demostrado actualmente en todas las partes del mundo que si tú das agua, le va a ir mejor. ¿Ya? Y en este estudio compara, no le voy a dar agua, le voy a dar agua. Resultado, no le diste agua, mayor pacientes que ingresan al diálisis. Le das agua, menor cantidad de pacientes que entran a diálisis. Entonces, la primera recomendación será dar líquidos. Depende. Puedes darle por la vía oral si lo tolera. Si no lo tolera, pues tendrás que dar por la vía endovenosa. Pero ojo, esto no aplica para todos. Si tu paciente ya viene con datos de hipervolemia, o sea, hipertensión, edema agudo de pulmón, no le vamos a dar agua, ¿no? Porque si le damos más agua, vamos terminando. O si tu paciente que ya no está orinando 4 días, le vas a dar agua, pues no, ¿qué ignoras? O si tiene alguna comorbilidad. En esos casos, ya no das líquidos abundantes, solo darás los líquidos necesarios. Sabemos que en esta enfermedad van con anemia. Pero la pregunta ahora es, para deponer o tratar la anemia, el tratamiento es sangre, ¿verdad?, concentrado eritrocitado. ¿Cuándo? Cuando tiene un nivel de hemoglobina menor o igual a 7 o presente datos de por anemia. ¿Y qué es por anemia? Es la falla cardíaca causada por anemia. ¿Cómo se manifiesta? Taquicardia, shock. En esos casos está indicado la transfusión. Porque si transfunden, por ejemplo, un paciente con hemoglobina de 9 sin repercusión, la transfusión va a seguir hemoglobinando, va a seguir destruyéndose los glóbulos rojos. El otro componente hematológico es las plaquetas. Solamente se transfunde cuando hay sangrado o va a ingresar a un tratamiento quirúrgico. Porque puede ser que este individuo, una de sus complicaciones, sea una perforación intestinal. Para eso no vamos a esperar a que se recupere de la enfermedad. Necesitamos que ingrese al quirófano.
ya sea antes o durante la misma cirugía, se administran las máquinas. ¿Cuántas? Las que necesites. Si durante la cirugía empieza a sangrar, eso no se pasa de pasar. Dentro del componente nefrológico, pues también hay que tratar solamente los síntomas. Si hay edema y orina, antidiurético. Si hay hipertensión, antihipertensivo. Si hay hipercalemia, medidas antihipercalémicas. Si hay acidosis, bicarbonato. Si hay ácido úrico alto, alcoholinol. Si hay fósforo elevado, quelantes de fósforo. Y si hay uremia, solamente tratamos con la uremia sintomática. ¿Con qué se trata? Con diálisis. Existen indicaciones precisas para la terapia dialítica, de cuándo iniciar. No todo paciente se dializa. Se dializará aquel que tenga potasio alto, que no ha respondido al tratamiento, que tengas de percusión. ¿Dónde? Corazón. Una acidosis metabólica que no responde al tratamiento y el pH de vitamina se resta. La sobrecarga de líquidos no tolera las diálisis. Cuando tenga edema de biopenia y hipertensión con aproximado a órgano blanco puede ser corazón, cerebro, riñón o retina. Ácido úrico bastante elevados y la presencia de uremia sintomática. Ahí les pongo el de uremia sintomática debido a que hay algunos individuos con niveles de urea 80 también no. Hay individuos que tienen urea 150, 200 y están caminando bien. Eso ya depende de cada uno, de su tolerabilidad. Durante mucho tiempo se ha hablado del uso de antimicrobianos. Estos antimicrobianos pues van directo, tienen efecto directo en la E. coli, ¿verdad? Pero recuerden que la enfermedad no está causada por eso. Es producida por su toxina. Y cuando tú das antibiótico, matas la E. coli, ¿cierto? Pero la toxina no está en la sangre. Y cuando generan lisis, liberan más toxina. Pero miren, hay varias terapias, ¿no? Miren. Las terapias de reemplazo, como la diálisis, sobre todo el intercambio de plasma, tienen por objetivo eliminar la toxina que se encuentra en la fosa nasal. ¿Se puede utilizar? Sí. También se ha utilizado mucho, o se escribe en la literatura, fármacos que inhiban la síntesis de proteínas. ¿Cuáles? Para de esta manera inhibir la síntesis de esta y sus productos. También ahí tenemos los Shigamats, que son, miren, son anticuerpos que se unen a la toxina. Y si se unen, la toxina se inactiva. Y lo mismo con los suelos hiperinmunes. Y los suelos hiperinmunes tienen inmunoglobulinas que se unen a la toxina y lo inactivan. Todas estas terapias siguen en estudio. En algún momento van a ser declaradas que sí sirven o no sirven. Lo que sí tienen que acordarse de los antimicrobianos es que en esta enfermedad no tienen acción protectora, ni altera su uso de la enfermedad. Des o no des, la enfermedad va a durar lo que tenga que durar. Pero, si tu paciente tiene leucocitos de 20.000, PCR de 200, significa que está infectado, ¿no? Entonces, en este caso,
Pues nada. ¿Y cuáles recomiendan? Beta-lactamina, dexamethasona, fosfolglicina y las fluoroquinolonas. Entonces cada paciente pues va a ser diferente el tratamiento. También sabemos que cuando un individuo tiene un cuadro enteral, duele el abdomen, ¿verdad? Duele. Lo primero que tomamos, ¿qué es? Algo para el dolor, ¿verdad? Sabemos también que la diarrea es un mecanismo protector del cuerpo. Tiene por objetivo eliminar las causas que están generando el daño. Bueno, cuando se da estos medicamentos, la peristalsis disminuye, ¿verdad? Lo cual favorece mayor permanencia de la bacteria en el lumen intestinal. Y si permanece más tiempo, produce más toxinas. Entonces, no se tiene que administrar. No está indicado. Pueden dar otros analgésicos. Ahí está el paracetamol, el betamisol, el ketorolac. Hay también analgésicos opioides como la morfina, el ibuprofeno, todo eso. Pero los agentes de antimotilidad no están indicados. ¿No? El pronóstico de esta enfermedad depende de varios factores. Si tu paciente ya llega convulsionando o ya está mucho tiempo sin orinar o está en terapia de reemplazo renal por mucho tiempo, se va a ir mal. Entonces, dependerá de esas tres cosas. Pero a su vez, esta enfermedad deja huellas o deja cicatrices en el cuerpo. ¿Y cuáles son? Mira, le dio síndrome hemolítico urémico, un 24% y 14%. Proteinúria, 33%. Y un 33% también van a quedar con algún grado de falla, que puede ser estadio 1, 2, 3, 4. Entonces, deja huellas. Y esas huellas hacen que el riñón disfuncione más prematuramente. Paciente con hipertensión, su riñón va a fallecer más. Paciente con proteinuria, va a fallecer más. Y pacientes con fallas de mar con algún grado, pues dependerá el manejo del estadio en el que esté. Porque pueden quedar en estadio 5, y requerir diálisis, o quedar en un estadio 1, que solamente requerir diálisis. También, miren, dependiendo de dónde veamos, esto es un estudio chiquitito, donde se observa muy bien, también se puede morir. Estos pacientes, una vez que les dé la enfermedad, tienen que estar en continuo seguimiento. En pocas palabras, tienen que ser seguidos todo el día. El seguimiento regular, una vez que los síntomas desaparecen y todo día se normaliza, puede ser cada 6 meses. El anual, vigilando sobre todo, porque dijimos que pueden hacer. También en cada visita se tendrá que medir la presión arterial y la presencia de proteinúria. Aquí hace referencia a la glucosa
Vimos por qué esta enfermedad puede causar una pancreatitis. Y el páncreas también puede quedar con una linda y desarrollar en el futuro una diabetes. Y lo más importante, ¿no? Asesorar, indicar al paciente, orientar. Porque el paciente, sabemos que no tiene la obligación de conocer todo eso. Pero hay que asesorar y orientar. Pero aparte de eso, pues lo más importante será pues, prevenir, ¿verdad? Se recomienda para la prevención evitar carnes crudas, lo poco posible, pero mientras menos posible más saludable, lastimosamente. Si vas a ingerir productos lácteos, preferentemente que sean pasteurizados. También nosotros no podemos pasteurizar la leche natural que no se pasteuriza. Es solamente hacer hervir y ya se pasteuriza. Vimos que esta enfermedad se transmite mano, boca y sale por abajo. Entonces hay que lavarse. Algo tan simple que parece lavarse. Si tienes dolor de panza y tienes diarrea, pues no vayas a la farmacia y lo primero que te compras es loratadina y ibuprofeno. Cuando tomamos eso, la enfermedad solo se pone hasta tarde más sencillo. Bueno, también la diarrea es molestosa, para que decir. Así tengo un trabajo. Y pues, busquen atención médica si hay presencia de diarrea con sangre. Pero causas de diarrea con sangre hay muchas también, no solamente síntomas hematológicos. Por ejemplo, las amelas causan diarrea con sangre. Pero de ahí dependerá de ustedes hacer la diferenciación. Entonces, como ven, es una enfermedad que afecta a cualquier persona, independientemente de la edad, género, raza, etnia, afecta. Se manifiesta inicialmente como un cuadro enteral, como cualquiera. Pero la diferencia es que el cuadro enteral, a medida que va evolucionando, aparece la diarrea con sangre y el individuo se vuelve grave. Y los laboratorios son muchos, pueden pedir positivo. Y el tratamiento es sintomático. Esta enfermedad no se trata en posta de salud ni primer ni segundo nivel. Necesitan un hospital de tercer nivel, sí o sí. Porque no sabes si ese paciente te va a condicionar. No sabes si te va a hacer una disfunción cardíaca. No sabes si te va a hacer una pancreatitis o una falla orgánica. En cuanto tenga la sospecha, refiéranlo. ¿Dudas o preguntas?